5. Introducción a las soluciones. Mariel Mendoza Cortés y Cindy Velasco Estrada. ¿Qué son? Las soluciones son mezclas homogéneas de sustancias en iguales o distintos estados de agregación, ya sea líquido, sólido o gaseoso, en donde no hay una reacción química. Está compuesta principalmente por dos componentes, el soluto y el solvente. El soluto y el solvente. El soluto es el componente con menor cantidad. El soluto se encuentra dentro del solvente. El soluto es una sustancia que se disuelve en otra sustancia. Por ejemplo, el azúcar se disuelve en agua, la sal en agua, etc. El solvente es el componente mayoritario. El solvente es la sustancia que se disuelve al soluto. Por ejemplo, agua. La concentración. La concentración de una disolución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la disolución, o a veces de disolvente, donde el soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente es la sustancia que disuelve al soluto. La disolución es el resultado de la mezcla homogénea de las dos anteriores. Expresión cualitativa y cuantitativa de la concentración. Cuantitativa. La expresión cuantitativa de la concentración corresponde a la medida de distintas unidades de concentración de una mezcla. Existen unidades que son las unidades de medición. Puede ser la molaridad, la normalidad, la molalidad, el sobrepeso, el peso, el volumen, la masa, etc. La cualitativa. La expresión cualitativa que tiene la concentración dentro de la química se basa en las cualidades que caracterizan a la solución a simple vista, sin medición, principalmente si una de la mezcla es saturada, insaturada o sobresaturada. Ahora veremos los cálculos de molaridad, molalidad, normalidad y formalidad. La moralidad es una de las formas para expresar la concentración de una disolución. Su fórmula es moles del soluto entre litros de solución, pero para calcular moles del soluto, la fórmula es la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto. Ejemplo 1. Se han disuelto 294 gramos de ácido sulfúrico en 0.5 litros de disolución. Calcular la moralidad. Los datos que tenemos son que el soluto en gramos son 294, la disolución 0.5. Tenemos que calcular la molaridad y como la fórmula nos pide el peso molecular del soluto, tenemos que investigarlo, está en la tabla periódica sin ningún problema, que es 98.079 gramos sobre mol. Ahora, la fórmula de molaridad nos pide moles de soluto. Para calcular moles de soluto es la masa del soluto sobre el peso molecular. 294 gramos entre 98.79 da 2.99758 moles. Ahora ya teniendo estos datos ya podemos sustituir en la fórmula general, o sea de la molaridad, que es 2.99758 moles entre 0.5 litros, da 0.5995 moles sobre litros. Esa es la molaridad de la disolución de ácido sulfúrico. Ejemplo 2. Para calcular la molaridad de una disolución que contiene 88 gramos de cloruro de sodio en 3.000 mililitros de disolución, los datos son soluto 88 gramos, disolución 3.000 mililitros. Sabemos que la fórmula es moles sobre litros. Obviamente si tenemos mililitros lo tenemos que cambiar de mililitros a litros, que son 3.000 mililitros. Un mililitro, 1.000 mililitros es igual a un litro. O sea, aquí tenemos 3.000 mililitros, son 3 litros. De igual manera calcular el peso molecular de el cloruro de sodio. Es igual que el otro. Para calcular los moles del soluto, 88 gramos de cloruro de sodio entre su peso molecular da 1.5058 moles. La molaridad para calcularla es los moles del soluto, 1.5058 moles, entre los litros de disolución, entre 3 da 0.50193 moles sobre litro.
La molalidad es el número de moles de soluto que hay en un kilogramo de disolvente. Este es, en lugar de litros, es kilogramos. La molalidad se calcula moles de soluto entre kilogramos de disolvente, igual que la anterior. Para calcular los moles de soluto es masa del soluto sobre el peso molecular. Ejemplo 1. Calcular la molalidad de una solución que tiene 8 gramos de cloruro de sodio en 0.25 kilogramos de disolvente. Los datos son soluto, 8 gramos de cloruro de sodio, disolvente, 0.25 kilogramos. El soluto es el de menor cantidad y el disolvente de mayor cantidad. Igual el peso molecular del cloruro de sodio y sustituimos en la fórmula de moles de soluto, que son 8 gramos de cloruro de sodio entre 58.44 gramos sobre mol, que es el peso molecular, da 0.136892 moles. Estando así, sustituimos. Molaridad 0.136892 moles entre 0.25 kilogramos. En este caso, si tuviéramos gramos, tendríamos que convertir a kilogramos. Da 0.547570 moles sobre kilogramo. Ejemplo 2. Obtener la molaridad de 100 gramos de hidróxido de potasio en 500 gramos de disolvente. Los datos: el soluto es 100 gramos de hidróxido de potasio, el disolvente son 500 gramos. Se pasa de gramos, solamente el disolvente, de gramos a kilogramos da 0.5 kilogramos. Obviamente la masa molecular del soluto, que es 56 gramos sobre mol. Y se sustituye para calcular la masa del soluto, los moles del soluto. 100 gramos de hidróxido de potasio entre su peso molecular, que es 56 gramos, da 1.78235 moles. La molalidad se sustituye moles de soluto, 1.78235 moles entre 0.5 kilogramos. Es 3.56470 moles sobre kilogramos. Normalidad. Es el número de equivalentes gramos de soluto contenidos en un litro de solución. El equivalente gramo es la cantidad de sustancia que reaccionaría con el peso molecular del hidrógeno. Y aquí, como podemos ver, se muestra la fórmula que normalidad es igual al número equivalente gramos de soluto entre litros de solución. Un ejemplo de normalidad sería calcular la normalidad de 60 gramos de carbonato de sodio en 100 mililitros de solución. Como primer paso debemos de sacar los datos que debemos poner lo que estamos buscando, que sería la normalidad. En el enunciado nos menciona que tenemos 100 mililitros de solución, lo cual se debe de pasar a litros, por lo que en la conversión nos saldría que tenemos 0.1 litros de solución. Posteriormente, para calcular el peso molecular, debemos identificar en la tabla periódica el peso de cada elemento y posteriormente dicho resultado se debe de dividir por el subíndice del sodio, que en este caso es el elemento que forma la sal. Y con esto, al dividir el peso molecular entre el subíndice del sodio, nos daría el equivalente gramos. Finalmente, para calcular la normalidad, tendremos que dividir número equivalente gramos de soluto entre volumen en litros de solución, que nos daría como resultado 11.32 normal de carbonato de sodio. Como segundo ejemplo de normalidad, ocuparemos un compuesto ácido, que en este caso sería el ácido sulfúrico, con los mismos datos anteriores, realzando que al sacar el equivalente gramos, de acuerdo al peso molecular, cambiaría un poco, ya que dependiendo de los elementos del compuesto irá variando, y en base a esto se dividirá entre el subíndice del ácido, que en este caso sería el subíndice del hidrógeno. Ya una vez que se tienen los datos, igual se hace la conversión de mililitros a litros, ya que siempre tiene que ir en litros. Entonces dividimos el número equivalente 1.240
0.44 entre 0.1 litros, lo que nos da 12.24 normal de ácido sulfúrico. Como tercer ejemplo de normalidad tenemos un hidróxido, el hidróxido de aluminio. Igual está con los mismos datos anteriores. Este ejemplo lo hago para que se pueda identificar que en el peso molecular se va a ir tomando diferentes subíndices de acuerdo si es un hidróxido, una sal o un ácido. En este caso se tomaría el subíndice de OH, que es el hidróxido, al calcular el número equivalente en gramos de soluto, que se dividiría el peso molecular entre el 3 de subíndice de hidróxido, lo cual nos daría 26 gramos equivalente. Finalmente, para calcular la normalidad debemos dividir equivalente 2.307 entre 0.1 litros, lo cual nos daría 23.07 normal de hidruro de aluminio. Formalidad, también considerada como molaridad analítica, se define como el peso fórmula gramo de un soluto por litro de solución. Esta puede coincidir con la molaridad, ya que son conceptos similares. Formalidad es igual al número peso fórmula gramo entre volumen, siempre en litros de solución. En caso de que no se conozca el número peso fórmula gramo, se podría calcular dividiendo la masa gramo soluto entre peso fórmula gramo o entre el peso molecular. Como primer ejemplo de formalidad tenemos cuál es la formalidad de 4.5 gramos de nitrato de plata disuelto en un litro de agua. Primeramente ya tenemos identificado que son 4.5 gramos de nitrato de plata, lo cual sería la masa, mientras que el volumen en litros de solución sería 1 litro de agua. Y lo que estamos buscando es la formalidad, por lo que primero se debe calcular el peso molecular del compuesto y con este ya se podría calcular el número peso fórmula gramo, con el cual posteriormente se podría encontrar la formalidad, el cual tendremos que dividir el número peso fórmula gramo entre 1 litro de agua, lo que nos daría 0.026 formal. Como segundo ejemplo de formalidad tenemos calcular la cantidad en gramos de cloruro de sodio disueltos en 2.5 litros. Si la formalidad es 0.35 formal, si el peso molecular del cloruro de sodio es 58.44 gramos sobre mol. Para este ejercicio debemos de despejar la fórmula, ya que nos está pidiendo la cantidad de gramos de soluto. Primero despejamos la fórmula de formalidad para encontrar el número peso fórmula gramo, donde formalidad pasaría multiplicando a volumen y quedaría número peso fórmula gramo es igual a formalidad por volumen en litros de solución. Ahora, reemplazando, tenemos que número peso fórmula gramo es igual a 0.35 formal por 2.5 litros, que sería 0.875 gramos de cloruro de sodio. Ya con este valor podemos calcular lo que nos está pidiendo el problema, que sería la masa en gramos en soluto, lo cual también se tendría que hacer un despeje. En este caso pasa el número peso fórmula gramo multiplicando por peso fórmula gramo, que sería el peso molecular. Posteriormente sustituimos y tendríamos que masa gramo soluto es igual a 0.875 gramos por 58.44 gramos sobre mol, que es la cantidad del peso molecular del cloruro de sodio del problema que nos está dando, lo que sería igual a 51.135 gramos de cloruro de sodio. Como tercer y último ejemplo de formalidad tenemos calcular la formalidad si se tiene 0.75 número peso fórmula gramo de carbonato de calcio en un volumen de 500 mililitros de agua. Sabemos que el CaCO3
se disocia en Ca positivo más CO3 negativo. Para este ejemplo debemos de hacer una conversión de mililitros a litros, lo cual nos daría 0.5 litros de agua. Y como el mismo ejercicio ya nos está dando el número peso fórmula gramo, simplemente para sacar la formalidad tendríamos que dividir 0.75 gramos de carbonato de calcio entre 0.5 litros de agua, lo que nos daría 1.5 formal.